Ya no habla, por cualquier cosa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? A ver. Ahora sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Encantado, decano. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Sí, Eugenio Cobian. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir un PowerPoint. Bueno, creo que no hace falta la presentación, hemos hecho el primer saludo. No obstante, además de mi nombre, que es Eugenio José Cobian, yo soy abogado por la Universidad Nacional de La Rioja y licenciado en Educación Religiosa por la Universidad FASTA. Tengo además un curso en Comité de Bioética y un posgrado en Rehabilitación Social y Derecho Penitenciario. Bueno, en esta clase de bioética, de alguna manera, primero vamos a establecer un marco de referencia
para refrescar por qué es necesaria esta disciplina en la formación de los futuros médicos y por qué es necesario trabajar algo que por ahí muchas veces no está tan presente en el plan de estudio, como es el ejercicio de un conocimiento especulativo. Obviamente deriva de una disciplina filosófica, pero que en lo especulativo no se aparta de lo práctico. ¿Y por qué digo esto? Porque en su etimología de la palabra bioética hablamos de dos vocablos griegos, bios y etos. Y al hablar de dos vocablos griegos, no solo nos vamos a referir a Grecia desde lo lingüístico, sino también desde aquel primer gran teórico de las enfermedades y de la salud, como fue Hipócrates, 500 años antes de Cristo, de quien obtenemos hasta el día de hoy por su autoría el juramento hipocrático. Vamos a decir entonces que la bioética es la ética de la vida, la ética aplicada a la vida, y que en medicina tiene que ver con el arte de curar, con el arte de acompañar a la persona en alguno de sus padecimientos a través de los actos médicos. Entre sus primeros representantes, el primero que acuña este término bioética es Fritz Jarr, pero con la particularidad que lo hace en ese tiempo, en ese lapso entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un pastor alemán, con lo cual la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial, casi algo que ha manchado la historia de la humanidad tan recientemente, con tantos millones de años, pero que el nazismo ha sido un antes y un después para reconocernos humanos y pensar que sí o sí tenemos que construir una humanidad fraterna. El término, por tanto, bioética, que iba no solo más allá de la relación con la salud de las personas, con el bienestar de las personas, sino también incluso con las plantas y los animales, quedó totalmente relegado, si cabe la palabra, obsoleto, por lo que vino, por el horror del nazismo. Entonces, vamos obviamente, a ir a uno de los máximos representantes y quien rescata esta terminología de bioética y ya aplicada a la medicina, al arte de curar, como es Franz Rensselaer Potter, oncólogo, que justamente, ya lo voy a citar más adelante, que justamente entiende la necesidad de la aplicación de la mirada ética a la medicina. Junto con él, Heidegger, también lo voy a citar en breve, un obstetra, ¿no? Y por eso él, en lo que citaré, habla de dar a luz, ¿no? Dar a luz una nueva ética, quizá como una reminiscencia de Sócrates y su método mayéutico, ¿no? Él también como obstetra, de alguna manera, teniendo tan presente lo que significa dar a luz. Como bien les decía, Rensselaer Potter va a plantear esto de la humanidad. Fíjense cómo desde un primer atisbo de definición bioética con Fritz Jarr y el horror del nazismo, ya hablamos de humanidad, ya hablamos de una mirada como género humano, ¿no? Y habla de esa necesidad de la sabiduría que le proporciona el conocimiento al hombre de cómo usar este conocimiento para la supervivencia y la mejora de la calidad de vida. Por eso es que el tema de nuestra clase, habiéndonos ya situados, habiendo establecido el marco de referencia de la bioética, cómo la vamos a conectar con la medicina y por qué esta búsqueda desde una disciplina especulativa y práctica, como es la ética aplicada a la medicina bioética, va a ser la bioética, nuestra clase va a ser sobre salud mental. Tengamos en cuenta que aún hoy en día, año 2025, la salud mental sigue siendo
un tema muchas veces autocensurado por las personas, poco comprendido en niveles del mundo del trabajo e incluso entre algunos profesionales médicos que no son de la especialidad psiquiatría. Y vamos a tomar una definición. Recientemente la Argentina se retiró de la Organización Mundial de la Salud, uno de los pocos países del mundo que hoy ya no integran la Organización Mundial de la Salud, quien acuñó una definición de salud mental ciertamente amplia, ciertamente abarcativa, y donde habla de un punto que es la capacidad de la persona que es salud mental, la capacidad de la persona de afrontar diferentes procesos que representan un desafío para su mente y su espíritu. Lamentablemente esa definición dada por una organización internacional de las Naciones Unidas como es la Organización Mundial de la Salud, hoy ya, si bien puede ser objeto de estudio desde la medicina, desde la bioética, desde el derecho, ya hoy no va a representar la definición oficial. Por eso es que nos remitimos a la definición de salud mental que tiene el Ministerio de Salud de la Nación en su página de la Dirección de Salud Mental. Y dice que la salud mental es el bienestar emocional, psíquico y social que permite llevar adelante los desafíos de la propia vida y de la comunidad en la que vivimos. Insisto, si la comparáramos con la definición de la Organización Mundial de la Salud, acá solamente se enfoca en la salud mental como resultado, como un estado de bienestar de la persona, pero no habla de los procesos que implican no pocas dificultades a los hombres y mujeres de hoy para mantener este bienestar emocional, psíquico y social de la que nos habla el Ministerio de Salud argentino. ¿Cuáles son los fundamentos éticos, ¿no? Que vinculan a la salud mental con la bioética? Bueno, en primer lugar, el mandato de nuestra ley 26657, en la cual nos habla de este abordaje con una particularidad y objeto de no poco debate en el mundo de la medicina y del derecho, que tiene que ver con el respeto irrestricto a la autonomía del paciente, lo cual desde una bioética personalista, desde una bioética principalista y desde la propia ley, es decir, desde el derecho positivo, no van a quedar dudas que debe ser de esta manera. Pero le agrega una particularidad que es evitar en todo lo que fuese posible con todos los actos médicos y la aplicación de procedimientos, tratamientos, esquemas farmacológicos, evitar lo más que se pueda la internación involuntaria. Desaparece la figura. Entonces pasamos de hasta hace 15 años un sistema que no pocas veces llevaba a que las personas sean internadas involuntariamente, y hay de esto muchísima literatura, incluso muchísimas obras de cine que se refieren a aquellas personas que eran internadas contra su voluntad cuando no tenían ningún padecimiento mental, y los abusos que eso conllevaba. Bueno, podemos decir que sin escalas hoy es casi imposible internar a alguien contra su voluntad según la ley, a menos que represente un peligro para sí mismo y para la sociedad, pero bueno, va a ser algo que va a terminar merituando un juez con el apoyo de los equipos psiquiátricos que asistan a la justicia, pero no va a ser una decisión fácil de tomar en el marco de esta ley. Bueno, entonces, los estudios de la OMS y la Organización Panamericana de Salud para América dan cuenta que los trastornos mentales están entre los primeros 5 motivos de enfermedades en América, lo cual nos habla de la importancia que esto tiene en las personas y cómo no podemos decir que somos países en América
con tan disímiles, ¿no?, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero que nos une los problemas de salud mental. A su vez, 1 de cada 3 en Argentina presenta un problema de salud mental. Esto es, hablábamos de América, ahora de Argentina. 1 de cada 3 en Argentina, de cada 3 pacientes en Argentina presenta problemas de salud mental a partir de los 20 años. Lo más frecuente es el trastorno de la ansiedad. Por eso, ¿cuáles son las problemáticas a abordar desde la bioética respecto de la psiquiatría? Y bueno, nos vamos a encontrar ahí con los trastornos de ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada hoy en día es el más común, y en cuya familia vamos a encontrar también los pánicos, las fobias, la ansiedad social, las personas obsesivas compulsivas. También vamos a tener los trastornos de estados de ánimo, las personas bipolares, la depresión mayor, la tristeza y los trastornos del control de los impulsos, ¿no? La cleptomanía, la piromanía, la ludopatía, el trastorno explosivo. Y después el trastorno por el uso de sustancias, algo que también es actualmente muy preocupante, y sobre todo, si bien se han perdido en los últimos años trabajos estadísticos a nivel de abuso de sustancias, pero sabemos que quizá por un dato empírico de nuestra familia, que en las escuelas, en todos los segmentos de la sociedad, el peligro y el potencial de consumo de drogas aparece cada vez a más corta edad. Ahora bien, estas son las problemáticas que la psiquiatría va a tener que abordar, y desde una bioética vamos a tener que conectar el acto médico con lo bueno y deseable en la atención del paciente. Y ahí podemos apelar a los principios de la bioética principialista, porque vamos a encontrar que muchos de los principios de esta bioética principialista están en la ley. La bioética principialista, como sabrán los honorables profesionales que me escuchan, también muchas veces está asociada a la cultura anglosajona, ¿no? Y ahí vamos a encontrar que el principio de autonomía va a estar en la ley, justamente, el respeto a la autonomía del paciente, que incluso va más allá de la medicina y llega y se conecta directamente con lo jurídico, porque en ningún momento se apela a la incapacidad jurídica del enfermo mental. Algo que era incluso antes de esta nueva ley era fácil de obtener, ¿no? La interdicción de una persona por algún problema de salud mental. Bueno, esto ya no es así, e incluso desde el punto de vista del derecho, algo que no va a tener que valorar nuestro estudiante de medicina, que insisto, va a ser para el derecho, ya ninguna persona va a ser absolutamente incapaz. Siempre se va a respetar y se va a dejar un margen de autonomía para la persona. Bueno, el otro principio de no maleficencia, que esto tiene que ver no con algo externo, sino con evitarle el mal, pero también el mal sentido, el mal como sentimiento al paciente. Y el principio de beneficencia, que desde un punto de vista principialista tiene que ver con beneficencia, sería el deseo del paciente, es decir, no tiene una carga de valores dados, de valores externos, sino el cumplimiento del bien como deseo del paciente. Algo que de alguna manera subyace, sobrevuela la ley. Y el principio de justicia, entendida esta como aquella que va a asegurar el acceso a los bienes de salud desde un punto de vista de la justicia distributiva, es decir, darle al paciente y asegurarle el acceso a la calidad de salud que él necesita en su diagnóstico concreto.
Pero bueno, esto, insisto, esta es la mirada desde el principialismo, que estaba mucho de esto en nuestra ley, no porque la ley tenga un capítulo bioético, sino porque en las definiciones propias, en los principios, los encontramos. A veces explícitamente, como la autonomía, y a veces en lo dispuesto por la ley a lo largo de su articulado. Ahora bien, para la bioética personalista, y acá cito a Jonathan Cardona Vélez, nos va a hablar, bueno, esto siempre va a ser muy propio de la firma quizá del personalismo, que es el encarnar esa enfermedad en el paciente, en su contexto, en su familia, en su comunidad, situado en un momento dado, en un espacio geográfico, ¿no? Es decir, atender sobre todo a esa persona que tiene el problema de salud mental. Y nos dice Cardona Vélez que no es un objeto clínico el paciente ni un número de historias, sino una persona con dignidad inviolable. Y esto no es patrimonio únicamente de la bioética personalista. Cuando hablamos desde el punto de vista positivo de la aparición de la bioética ya en hechos concretos, en normas o en experiencias humanas, no podemos dejar de referirnos a los juicios de Nuremberg, al código de Nuremberg, pero a un gran logro de la humanidad como aprendizaje del horror del nazismo, que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y ahí se consagra que toda persona es igual en dignidad y que esa dignidad es inviolable. Esto no es patrimonio ni propio únicamente de un discurso de bioética personalista, sino algo que la humanidad adquirió para siempre después de aquella pesadilla y horror que fue el nazismo. Entonces, ante esa fragilidad psíquica que tiene la persona, se debe actuar desde la urgencia, pero siempre recordar que el rol del profesional médico, de nuestros futuros médicos y médicas, no va a ser solo técnico, sino también ético. Y acá va a aparecer algo que vamos a tener que poner en debate práctico en la clase, que tiene que ver con el diagnóstico psiquiátrico de una persona con trabajo en relación de dependencia, sin mayores tests, sin mayores análisis, sin aplicación de esquemas farmacológicos que le permitan salir de algún cuadro agudo, ¿no? Hoy ese es el desafío de la psiquiatría, no para la salud mental y para las personas en el mundo del trabajo, que no se conviertan en meros profesionales certificantes, sino que tengan esa mirada sobre la persona de devolverles la salud, la plenitud en su vida. Por eso, cómo no, muchas gracias, doctora. Entonces, los dilemas éticos que va a abordar el profesional de la salud van a ser el consentimiento informado. En todo momento, aun cuando esté alguien con un padecimiento, va a tener que informarlo adecuadamente al paciente, más allá de su familia. La confidencialidad, el desafío es cómo manejar con altos estándares de confidencialidad, algo que muchas veces es necesario abrirlo como información a su contexto, a su familia, a su trabajo. La oposición al tratamiento, esto pasa por lo general con los trastornos de abuso de sustancias, y evitar la estigmatización social. A modo de conclusión, la bioética en el campo de la salud mental y la psiquiatría es un tema fascinante y complejo, pero no se agota solamente en soluciones estándares, sino en siempre tener una atención efectiva y compasiva ante el interés del paciente. Y la ética nunca se va a oponer al avance biomédico, sino que lo orienta y lo conduce hacia la promoción de la persona. Cierro con esto. La filósofa española Adela Cortina nos va a decir que la bioética no es un conjunto de buenas intenciones, ni de ninguna manera busca bloquear el avance, como decía recién, sino que nos permite superar el egoísmo para cuidar de los otros y de esta manera poder construir democracias más auténticas, profesionales más responsables y vida más digna. Muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, perdón, no sé si le interrumpí. Sí, sí. Empiezo, muchas gracias, secretaria académica. Empiezo por el segundo punto. No me refería en la exposición a la motivación, un factor determinante para el trabajo con el alumno, ¿no es cierto? ¿Cómo motivarlos? Hoy en Argentina existen aproximadamente 5.000 psiquiatras, es decir, médicos generalistas, como usted bien me lo señalaba, que han hecho esta especialidad que no es para nada breve ni fácil como tantas especialidades médicas. Entonces, vamos a hablar también del déficit que hay de especialistas en salud mental médicos, es decir, psiquiatras. Psicólogos puede haber más, pero aborda desde otro punto de vista las problemáticas de salud mental. Entonces, motivar a los alumnos que tienen una formación generalista, primero, desde la definición vocacional de cómo va a seguir su especialidad, será una clase con un taller luego, entonces de ninguna manera es que nos vamos a convertir en abanderados de la psiquiatría, pero que se lo puedan empezar a plantear, es decir, quizás sea la psiquiatría, porque muchas veces al alumno, y en el plan de estudios, esto está ya casi al final de la carrera, muchas veces por dónde va pasando ese generalista y la propuesta de la cátedra va a ser lo que lo va a llevar, porque en definitiva son jóvenes, en su gran mayoría, la que va a llegar a enfocar y decir, quizás sea esta mi especialidad. 5.000 médicos psiquiatras más o menos hoy en Argentina, son pocos, la necesidad de más psiquiatras. Eh, y después el generalista como médico. En efecto, la propuesta de grado es de médico generalista, pero tenemos que decir que estos médicos generalistas necesitan identificar en su consultorio el trastorno de salud mental. Porque yo puedo ir a mi médico clínico de mi obra social, cabecera, si es PAMI, lo que fuese, médico generalista, en fin, al fin, y decirle, mire, la verdad es que tengo trastornos digestivos, no duermo bien, me duele, tengo dolores de la espalda inexplicables, una batería de análisis clínicos, de imágenes, y no encontramos el motivo. Y probablemente haya algún tipo de depresión, algún trastorno generalizado de la ansiedad, etc. Así que eso es lo que tiene que motivar, y por eso creo que la idea fuerza acá es motivación para tratar este tema en un aula en formación de grado médico generalista y decir, a ver, ustedes que quieren ser cardiólogos, que quieren ser, ni hablar en el caso de un obstetra, un tocoginecólogo que tiene que ver, que por ahí va a asistir un puerperio y la depresión postparto, ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar yo lo trabajaría, ¿no? O sea, llevarlo concreto. Y esto articula directamente con el caso que sí me acompañó en estos días en que preparaba esto, en pensar, nunca
nunca más actual un caso como el de esta persona que en el barrio de Villa Crespo, en la capital federal, eh, mató a su esposo y lamentablemente mató a su hijo, quienes le ofrecieron resistencia. O sea, creo que eso es lo más angustiante para alguien que pueda leer este caso. Creo que habría que trabajarlo, creo que justamente habría que trabajarlo y qué nos plantearía la bioética. Los dilemas que yo planteaba en mi penúltima diapositiva, que tiene que ver con eso. ¿Cómo manejamos la confidencialidad? ¿Cómo respetamos la autonomía? Algo que además está en la ley, no solo en los principios de la bioética, sino que está en la ley. ¿Cómo manejamos la autonomía, confidencialidad y no estigmatización desde la bioética con una persona que potencialmente es un peligro para su esposo y para sus dos hijos? Y acá también tenemos que plantear otro, que no va a ser un dilema, pero sí va a ser un caso que por ahí el médico no se lo plantea, e incluso, insisto, el médico generalista que se encuentra con una persona que va pensando que tiene un problema, una afección de salud clínica y en realidad es mental, y cómo hacemos con ese paciente que desaparece del consultorio, porque es el gran problema de la salud mental. Ni hablar en los trastornos del abuso de sustancias. Cuando la gente se ve quizá presionada por su familia, por las personas significativas de su vida, va una vez, dice mi psiquiatra es tal y no vuelve más. Y en el caso de la señora Villa Crespo abordaríamos el caso de decir, ¿cómo hacer un seguimiento de esta persona? ¿Cómo establecer una interconsulta si sos médico generalista y de alguna manera cuando rotan y tienen alguna idea de lo que es la psiquiatría, pueden decir, más o menos, veo que esta persona está en un cuadro agudo. ¿Y qué hacemos si tiene un esquema de 28 días de medicación y no la ves hace 2 meses? ¿Cuáles son los procedimientos? Todo eso podría ser abordado de un taller eminentemente práctico. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Gracias. Adiós. Adiós.